Amigas y amigos, nuevamente nos volvemos a encontrar desde este espacio Un Café con el Rector. En este momento tenemos la visita en nuestra casa de estudios del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Serrano Antón, un colega muy querido por nuestra comunidad universitaria. Él lleva un recorrido muy interesante colaborando con nuestros programas de posgrado y claro, en su carrera profesional también él goza pues de un prestigio y un recorrido muy amplio. Él es experto en cuestiones financieras y tributarias, sobre todo, enfocadas obviamente desde el ámbito jurídico. Además, ha sido un digno representante de España en múltiples foros mundiales, internacionales, donde se debate temas tributarios, temas de fiscalidad internacional, con un rol importante, cooperando con iniciativas internacionales, por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas, y asimismo como exfuncionario de defensor del contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid, entre otros cargos muy significativos. Fernando, te doy la bienvenida a esta que también es tu casa de estudios. Qué gusto tenerte nuevamente acá. Antes de la pandemia nos encontramos en otro espacio, en otro diálogo. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer. Es un placer estar en la Universidad Andina, Simón Bolívar, y en compañía de tan grata amistad. Ciertamente. Qué bueno, Fernando, tenerte acá de vuelta. Hemos tenido con Fernando una semana de arduo trabajo, en donde él ha desarrollado un seminario especializado en materia tributaria, además un taller con estudiantes, y nos ha regalado adicionalmente con una conferencia de altos quilates en el Paraninfo en estos días. Así que te queremos agradecer también por ello. Es muy importante ese diálogo con colegas de otros países y otras casas de estudios, y esto se dio precisamente iniciando un trabajo conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de un convenio de cooperación que precisamente hace pocos meses lo hemos suscrito, y justamente con la ayuda, pues con el apoyo también de Fernando Serrano, que ahora nos visita. Esto ha permitido inaugurar una serie de encuentros que les hemos denominado las Semanas Andino-Complutenses, ¿no es cierto? Son jornadas andino-complutenses de intercambio académico. Así que bueno, ahora aprovechamos esta primera venida de Fernando con una idea central para este diálogo. Tiene que ver con preguntarle algunas cuestiones relacionadas con la problemática de la evasión tributaria, el fraude tributario a nivel internacional. La evasión tributaria en general, como suele posicionarse en los medios como noticias que llaman la atención. Hay muchos contribuyentes, personas naturales, empresas también, que consiguen allegar a sus, digamos, a su haber ingentes recursos, rentas, ganancias, utilidades enormes, y que gracias a los caminos que eligen en el marco de las leyes, aprovechando los vacíos de los regímenes tributarios, con unas asesorías que les llevan precisamente por ese lado, por parte de asesores formados muchas veces en el ámbito jurídico o en otros aledaños, les orientan para aprovechar esos resquicios, esos vacíos, y precisamente no someterse a los impuestos que corresponde, cuando esas rentas son cada vez más necesarias para los países, sobre todo países en desarrollo, países como los latinoamericanos, como el caso del Ecuador también, que necesitan tanto esos recursos para atender varias emergencias o urgencias del frente social, temas que tienen que ver sobre todo con educación, con salud, que también son necesarios de enfocar en países más adelantados como los de la Unión Europea. Entonces vamos a hablar sobre ello con un experto, como decía, de larguísimo recorrido, de larga experiencia. Fernando, creo que todos nos damos cuenta que luego de la pandemia, a la final la globalización se ha profundizado, y es sobre todo la globalización económica. Esto viene acompañado de un desarrollo sin precedentes prácticamente de las tecnologías, tecnologías de la información, de la comunicación, que acompañan esa ampliación y profundización de la globalización económica. Esas nuevas tecnologías han dotado de muchas herramientas
para que circule más fácilmente el capital, para que evada los controles de las administraciones tributarias de los diferentes países. Esto combinado con una serie de creaciones también tecnológicas, de aplicaciones, de inteligencia artificial, de manejos muy, digamos, sofisticados de esas herramientas, justamente para evadir los controles de las administraciones. ¿Esto es así o falta algún otro elemento para decir, más que esto que acabo de señalar, hay otros elementos que también favorecen esto del no pago de impuestos por parte, sobre todo, de contribuyentes con gran poder de contribuir, porque tienen mucho dinero? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, compartir estos minutos. Y es verdad, tal como comentas, ¿no? La evasión fiscal es un problema que tienen todos los países. Yo me atrevería a decir que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en un país. El hecho es que la evasión, naturalmente, lo que produce es una merma de ingresos públicos a los estados y lo que produce al mismo tiempo es, naturalmente, un recorte en la financiación de los servicios públicos, y esto lo que da lugar es no solamente a una peor calidad de esos servicios públicos, sino también eh, digamos, la decisión por parte del político de no poder cubrir, de no poder sostener todo ese gasto público. Por lo tanto, es algo sobre lo que hay que luchar. Forma parte un poco de esa cultura de los contribuyentes, una cultura cívico-tributaria, una cultura de cumplir con el pago de tributos. Es evidente que esa cultura de pagar impuestos está desafiada al mismo tiempo por múltiples razones, ¿no? Evidentemente, si hay una percepción de que no se pagan impuestos en un determinado país, pues entonces es más complicado, yo me atrevería a decir, recaudar impuestos, porque hay una percepción de incumplimiento. Y también hay otros males que aqueja la recaudación fiscal, pues el hecho de que el pago de sus tributos no se vea correspondido con unos servicios públicos de una determinada calidad, o no se vea, o se vea una mala ejecución del gasto como consecuencia precisamente de que las decisiones de carácter político no son las más acertadas. En todo caso, yo creo que la evasión, el fraude fiscal como tal, es una de las grandes enfermedades que padecen los estados, ¿no? Y es por eso por lo que en general las administraciones tributarias pues, ponen su empeño en luchar contra esa evasión, ese fraude fiscal. Hay que entender que la administración tributaria trabaja para los ciudadanos, para nosotros, para poder sostener el gasto público, para poder construir infraestructuras, para tener una mejor sanidad, para tener pensiones. Lógicamente, si cortamos lo que es la financiación pública, si cortamos el pago de impuestos, pues todos esos servicios públicos, digamos, esa cosa pública dejaría un poco de poder establecerse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental el hecho de fomentar esa conciencia cívico-tributaria para el pago de impuestos. Y esto que acarrearía el no pago de impuestos, el fraude, la evasión, seguramente va, digamos, también a llegar a los ciudadanos de tal manera que va a generar o a despertar un sentimiento de rechazo seguramente ante el poder público, hará sentir seguramente también desengaño en los ciudadanos y en otros casos también generará una serie de, digamos, una incertidumbre muy fuerte a tal punto que los ciudadanos obviamente se sientan casi que abandonados por el Estado, porque al no tener recursos al Estado, de ingentes fortunas que deberían pagar impuestos, es evidente que el descontento va a crecer, ¿no? Y aquello seguramente tiene también efecto, qué sé yo, en el crecimiento de la violencia, la inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos vínculos a otros efectos Sí, allí. sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, aquellos que dejan de pagar sus impuestos, sus tributos, lo que están produciendo naturalmente es una cierta insolidaridad con el Estado. Una insolidaridad, además, con sus propios conciudadanos. ¿Por qué? Pues porque, naturalmente, si yo no pago lo que debería pagar, ¿en qué se traduce? En que al año que viene otros contribuyentes que son cautivos, que no pueden llevar a cabo ningún tipo de planificación fiscal, pues seguramente van a tener que pagar más. Es decir, el insolidario lo que produce es una mayor presión fiscal aquel que cumple con el deber de contribuir.
Y esto al mismo tiempo, digamos, nos lleva, como muy bien, digamos, has enlazado con el hecho de que peores servicios dan lugar a una peor conciencia de pertenencia a un Estado, y esto da lugar, pues eso, incremento de, por un lado, de la injusticia fiscal y por otro lado también un incremento de la inseguridad, porque nadie cree en el Estado, porque no le ofrecen ni los Gravísimo. servicios No hay ni la... confianza en las instituciones, Exactamente. no hay confianza en el Estado y seguramente tampoco podríamos decir que de manera general, en nuestros países al menos, la clase política también no es que responda tan positivamente o proactivamente para generar cambios de verdad, Ujú. cambios profundos. Hagamos honor al nombre de este espacio, Un Café con el Claro. Rector. Te invito Ah, a degustar un estupendo. poquito del café que Eh, acá compartimos Muchísimas gracias. para Seguro que es seguir. estupendo. Tú has dicho algo que es bien importante y quiero destacarlo. Em, Me dio la idea de que quienes estarían en esas situaciones de evadir y perjudicar gravemente a los estados, de beneficiarse de esas asesorías, digamos, desalmadas que algunos hacen también para producir esos efectos, em, son personas naturales, en un caso podría ser, o físicas, como se llaman en España, o jurídicas en nuestro medio, o morales, en el caso de España también, que suelen usar esa terminología, que tienen alta capacidad económica. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver con contribuyentes con poder económico, es decir, no con la generalidad de contribuyentes. Y esto genera también un efecto específico respecto a los contribuyentes que no operan a nivel internacional. A mí me antoja a ratos pensar que quienes, sobre todo, laboramos en un determinado país, que no realizamos operaciones económicas importantes a nivel internacional, somos a la final una especie de clase sándwich en materia tributaria, si me permites, porque somos los que menos, digamos, podemos escapar de los controles de la administración tributaria, de la ley, y somos la gallina de los huevos de oro en materia tributaria. Y hay que cuidarla también. Claro. Entonces, claro, y las alertas se lanzan más bien con aquellos que tienen poder económico, pueden darse el lujo de grandes asesorías en el sentido que les interesa, que les lleva precisamente luego a no pagar impuestos. O sea, tenemos ahí Sí, dos grupos enormes de así contribuyentes, ¿o me es. equivoco? No, no, es totalmente correcto en el diagnóstico. Es decir, eh, ¿quiénes son potencialmente los mayores defraudadores? Pues naturalmente son los grandes grupos económicos. Es decir, multinacionales, por qué no decirlo, mediana empresa y, por supuesto, individuos o personas físicas de altos patrimonios. Pero el elemento común es que hacen operaciones a nivel Sí, internacional. correcto. La idea también es que todo lo transfronterizo, digamos que tiene un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque o bien hay falta de información, o bien no se cruza esa información. Es decir, todo, en el fondo, todo se basa en una falta de conocimiento, en este caso para el SRI, es decir, para la Administración Tributaria. No tiene conocimiento, entonces no conoce que se han producido los hechos imponibles, es decir, los presupuestos de hecho para el pago de impuestos. Luego, la información es crucial. La información siempre es crucial, pero en el ámbito tributario lo es más. Una administración tributaria actual, moderna, funciona básicamente con la información. Sin información no somos nada. Y esto es muy importante para hacer un seguimiento pues, de esas multinacionales, de esos individuos de altos patrimonios que tienen, no olvidemos, seguramente, mucha de su actividad económica o mucho del depósito de sus activos en el extranjero. Entonces, como consecuencia de ¿Cómo ello, sabes eso? Con información. exactamente. Si no hay información, no podemos comprobar que un contribuyente ecuatoriano tenga unas cuentas corrientes en cualquiera de los paraísos fiscales. Es imposible. ¿Solo en paraísos fiscales o puede darse esto en cualquier país? Se puede dar en cualquier país, porque en el fondo el dinero lo que va buscando son regímenes fiscales privilegiados. Y en estos momentos hay todavía y lamentablemente mucha competencia fiscal lesiva entre los estados. Para atraer inversiones, para atraer Exactamente. capitales en general. Exactamente. Es una atracción de carácter pasivo de esas rentas y que, bueno, pues al calor de un buen incentivo fiscal, pues se establecen y eso da lugar a que en algún sitio dejan de pagar impuestos. Seguramente pues en Ecuador o en España o en donde sea. Por lo tanto, la reacción que no les queda más remedio a las administraciones tributarias es
el control tributario. Y el control tributario en un sentido amplio, investigando todo aquello que no se declara, persiguiendo al incumplidor, persiguiendo al insolidario. Vamos a volver sobre este tema con un poco más de profundidad, pero quisiera antes agotar otro, de manera previa. Decíamos que coadyuva de alguna manera a que ocurra fraude, evasión tributaria de grandes fortunas, el hecho de que la globalización se ha Claro, profundizado, el aparecimiento de unas tecnologías totalmente innovadoras, disruptivas, como se dice ahora, pero además se habla mucho de la existencia y consolidación ya al día de hoy de una economía digital o economía digitalizada. ¿También es un riesgo en esa perspectiva de la evasión? ¿Es una claro, economía paralela o es la misma? sí, Pero algunos dicen es la misma economía, no es sí, paralela. Todo se está llevando a ese así es, ámbito. así es. O sea, yo creo que no podemos hablar de un compartimento estanco de la economía. Es decir, no podemos hablar que una parte de la economía es digital y el resto la clásica. Yo creo que en estos momentos sí que podemos ir cada vez más teniendo en cuenta que vamos hacia la digitalización de la economía. Esto se va a generalizar, es cuestión de tiempo, y esto pues naturalmente lo que produce son nuevas formas de negocio. Nuevas formas de negocio que alteran completamente las reglas clásicas de la tributación. Por lo tanto, si la administración tributaria no se adapta al nuevo ecosistema, lo que va a producir es que no va a poder someter a gravamen esas rentas. Y permíteme que te Ah, ponga un ejemplo. por favor. ¿Qué te parece? Pues, por ejemplo, imaginemos un modelo de negocio totalmente virtual donde todo se hace online, todo se hace en la nube, el pago se realiza a través de una tarjeta de crédito, todo totalmente voluble. ¿Cuál es la información que le puede llegar a la administración tributaria? Pues como no haya algún La de tipo, la tarjeta. exactamente, como no haya algún tipo de información por parte de la entidad financiera, que es la que gestiona la tarjeta de crédito, la administración tributaria no se va a enterar de nada. Vamos a volver también sobre este tema. Es importantísimo lo que ya señalas. Es decir, intuyo que detrás de ello también debe haber una reacción en el sector financiero necesariamente, que se va a volver casi como una especie de aliado de las administraciones Sí, tributarias, es o no. así. Claro, si nosotros pensamos en el futuro, en una suerte de Ecuador 2050, seguramente que también hasta las entidades financieras no van a tener que hacer nada. En el Todo sentido de, programado ya. exactamente, en el sentido de que la información se va digamos, a otorgar, se va a producir en el mismo, digamos, en el mismo entorno, no va a haber necesidad de comunicar ninguna información, porque la información ya va a formar parte directamente de la propia administración Ni vas a tributaria. tener que llevar muchos euros en la billetera. En Exactamente. efectivo, Bueno, ya no. si te lo permiten, Tarjeta. si te lo permiten, porque claro, puede llegar un momento en que primero haya una limitación en el uso del efectivo y en el punto final a lo mejor no vamos a tener que utilizar el efectivo para nada. Bueno, pues ¿Cuántos? pero supongo que ahora mismo en países como el tuyo, en España, y otros de la Unión Europea, ya se va sintiendo Sí, más que acá sin esto. duda. Eh, Mi primera pregunta, rector, cuando yo llegué aquí y me quería tomar un café, fue ir a la máquina de vending, pedir un café y me quedé sorprendido porque no pude utilizar mi tarjeta de crédito. Es decir, yo ya no llevo dinero en efectivo. Tenías que depositar monedas todavía. Exactamente. Yo no llevo en efectivo. Eso me produjo que tuve que ir a un cajero, sacar dinero para poder pagar el café. Y esto lo anudo a una anécdota que ocurrió justo después de la pandemia, ¿no? Mi frutero, allí donde compro en Madrid mi fruta, pues puso un cartelito justo detrás de la caja registradora que ponía se agradece el pago en efectivo. Y es que nos hemos olvidado. Yo creo que un momento decisivo fue naturalmente la pandemia y la pospandemia. Eh, Se produjo de buenas a primeras una especie de shock en cuanto al uso del efectivo y ahora ya pagamos con nuestro móvil, pagamos con nuestra tarjeta de crédito, con nuestro reloj. Es decir, las cosas están cambiando. Y se usa mucho en este contexto aplicaciones, ¿no? Leía un artículo hace poco de una queridísima colega de Colombia, Catalina Hoyos, y ella señalaba algo que recogió en algún congreso internacional, ¿no? Alguien decía, por lo tanto, que
Uber es la más grande empresa que tiene que ver con este manejo de los taxis, la movilidad, Sí, pero sí. no tiene un solo taxi. Airbnb pone a disposición miles de posibilidades de renta de cuartos, departamentos, habitaciones, pero no tienen una sola propiedad inmueble. Eso está Sí, pasando. sí. Es Amazon, lo mismo. Amazon, de su propiedad, no tiene ni un solo producto. Es todo de los proveedores. Pero tiene Pero, todo para claro, comprar. pero te está ofreciendo todo. ¿Cuál es el modelo de negocio? De alguna manera, o la interfaz que tú ves cuando te conectas a Amazon o cuando te conectas a Uber o a Airbnb. Es decir, lo que te busca es la conexión de los proveedores con los clientes. Porque alguien en algún sitio paga, alguien en algún sitio recibe ese dinero y bueno, por la magia de la tecnología se logra esa conexión. Y es curioso. ¿Y dónde termina tu dinero? Ese que has pagado, digamos, dando los datos de tu tarjeta de crédito. Pues probablemente termina en Holanda o en Bélgica, que a su vez pega un salto, que llega hasta Bermuda, para terminar finalmente en California, en Estados Unidos de Norteamérica. Vaya, vaya mundo que estamos viviendo, ¿no? Y Mundo bueno, disruptivo. claro, pero yo lo que estoy viendo en este contexto es que hay mucha genialidad, mucha creatividad e inventiva en el sector privado. Las grandes tecnológicas crean estas herramientas, se maneja cada vez más Big Data, hay creación de valor a través de intangibles, de aplicaciones, etcétera. Pero ¿qué están haciendo los estados? O sea, debería haber aquí una reacción de los estados, juntos o separados. ¿Se está dando Sí, sí, esto? la hay, la Qué hay, hay la hay, ahora? la hay. Yo creo que hay múltiples iniciativas en ese sentido. Probablemente la más importante en un sentido genérico, ¿no? Pues es el uso masivo de datos en particular, ¿no? Es decir, el hecho de tener datos de todo sitio, pues precisamente para comprobar que alguien está ganando una renta o bien la declara o no la declara, pero en cualquiera de los casos para poder detectar. Pero junto con el uso intensivo, masivo de datos que nos puede llevar pues al uso de la inteligencia artificial, al learning machine y a otro tipo de técnicas, las administraciones están aplicando también distintas técnicas, como por ejemplo la segmentación de los contribuyentes, es decir, la identificación del riesgo fiscal de cada uno de nosotros. Obviamente, pues, una gran multinacional no tiene el nivel de riesgo que puedo tener yo. O sea, de alguna manera los contribuyentes, sobre todo los más grandes, somos perfilados por la Los grandes administración. y los pequeños. Todos. Todos estamos Porque el perfilados. mismo programa supongo que hace el trabajo Exactamente. para todos, Exactamente. Y además. es evidente que un nivel de riesgo superior es aquel que tiene un mayor volumen de rentas. Un nivel de riesgo mayor es una multinacional. Y también desde un punto de vista de la eficiencia administrativa tiene su sentido. Porque claro, si yo tengo un número de funcionarios que no es muy grande, no tengo muchos recursos humanos y tengo que llevar una actividad, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es orientar mis recursos humanos hacia aquellos sectores que son más susceptibles de incumplimiento. Porque yo lo que debo intentar es recuperar el mayor volumen de rentas que han sido objeto de evasión. Porque de alguna manera, como administración tributaria, lo que yo tengo que hacer es luchar para que se paguen los impuestos para poder sostener el gasto público. Y en Ese es mi esto, mandato. claro, mandato definido en las leyes, ¿no? Claro. Y en esto de reaccionar de parte del Estado, de la administración tributaria, em, ¿cuáles podrían señalarse como reacciones relevantes, muy destacables, que sean de grupos de países? ¿Se Sí, está dando ya consenso alrededor sí. de propuestas? Y Bien, luego veamos lo unilateral, claro. Yo creo que desde un punto de soluciones vista, aisladas, sí, digamos. desde un punto de vista multilateral, yo creo que digamos que hay dos grandes esfuerzos, me atrevería a decir, ¿no? Dos esfuerzos o dos organizaciones internacionales que se dedican a esto, ¿no? Por un lado tenemos la OCDE y por otro lado yo creo que tenemos la Unión Europea. Y los dos, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una iniciativa muy, digamos, muy unilateral, piensan en ellos exclusivamente y no podemos hablar que sea un esfuerzo multilateral. Sin embargo, Unión Europea y OCDE, bueno, es verdad que Estados Unidos participa de alguna manera en la OCDE, pero vamos a enfocarnos un poco o vamos a analizar qué es lo que ocurre en la Unión Europea. Entonces, Unión Europea, vamos a dar dos pautas. La primera, COVID. Un volumen muy importante de inversión justo después del COVID. Estamos hablando
de cerca de 500.000 millones de euros que se ponen en circulación para reactivar la economía justo después. Eso hay que recuperarlo de alguna manera. Hablamos desde el año 2001 más o menos en adelante, Bueno, sobre 2021 en sobre adelante. todo el 2020-21. No Ah, nos vamos a ir tan 2021, lejos. desde el 20 Del 2021, incluso. sí, sí. Mm. Y entonces tenemos una inversión ingente de dinero, una crisis fiscal que además se ha, digamos, desarrollado en el tiempo, pues por ejemplo con la guerra en Ucrania, y la necesidad de afrontar todo ese gasto público. Y entonces, bueno, pues de sobra es sabido que una de las erosiones más importantes que se producen a los ingresos públicos, pues es el fraude fiscal. Y la Unión Europea se dedica a trabajar no solamente, y entonces aprovecho tu argumento, no solamente desde el año 2021 o 2020, post-pandemia, sino que viene realizando este trabajo ya desde la famosa crisis financiera de los años 2008, 9, 10. Ahí se empieza a trabajar en el sentido de decir, tenemos un gasto público que se nos ha, vamos a decirlo así, desbocado, tenemos que recuperar ingreso público y entonces empezamos a luchar contra la evasión y el abuso. Y lo hacemos a través de normas de carácter supranacional que se aprueban en la Unión Europea. Y entonces empezamos a luchar pues fundamentalmente contra sociedades conductoras, contra sociedades que no tienen actividad económica, sociedades que no tienen trabajadores, pero que abusan de la normativa estatal e internacional. Pues abusan pues, de los convenios del impuesto internacional, abusan de las directivas y desde un punto de vista nacional pues abusan de las lagunas que se producen en los ordenamientos. Y entonces eso hace que se produzca un caldo de cultivo pues enorme y yo creo que bueno, un momento crítico fue en el año 2014 cuando aparece este gran escándalo de Panama Papers, al que le sigue después Pandora Papers y después LuxLeaks, es decir, grandes escándalos internacionales que ponen de manifiesto que hay multinacionales y que hay individuos de grandes patrimonios que no están pagando sus impuestos ni en el lugar donde deberían pagar ni en ninguno otro. Pero además, un fenómeno internacional de esa, digamos, con esa fuerza, de ese peso para las finanzas locales, para las finanzas de los estados, demanda una solución internacional también, que sea Así es, potente. Por eso así me es. parece que más allá de que se justifique que la Unión Europea entre con una propuesta, con Ujú, reformas, con normativa, porque hay una moneda única, un mercado consolidado entre ujú. los países miembros, más allá de eso, me parece a mí que el fraude y la evasión tributaria internacional ha llegado a un punto en el cual exige una respuesta potente, Sí, no de un país en correcto. particular, sino de comunidades de Sí, estados. totalmente de acuerdo. Y siguiendo en esa línea argumental, no solamente consiste en que la Unión Europea haya tomado decisiones de ese tipo, ¿no? Sino que tenemos otros foros. Y ese otro foro es la OCDE. Y entonces la OCDE tenemos un plan de acción BEPS, que se terminó en el año 2015 y se incorporaron. ¿Empezó en eh, el 12, más o Empezaron, menos? sí, 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 ¿no? sí. Y entonces en el 15 pues se terminó y después se firmó un acuerdo multilateral firmado pues por cerca de 140 La países. acción 15 de BEPS, ¿no? Exactamente. Mm. Y ahí, digamos que se toman en consideración dos cosas. La erosión de bases imponibles, que es la, digamos, gestación de gasto para erosionar las bases imponibles en países de alta tributación, y después evitar el traslado de beneficios, es decir, que el contribuyente no pueda decidir dónde elige, dónde le someten a tributación por las rentas que ha generado, porque obviamente que todo ser humano es un homo economicus y entonces esto daría lugar a que todo el mundo se llevaría sus rentas a lugares donde no están sometidas a tributación. Esto es lo que se pretende digamos, evitar con el plan de acción BEPS y eso se articula a través de una serie de medidas también muy potentes y muy poderosas. Y se le pone el ojo también a la economía digital. Exacto, Una de las acciones exactamente, es dirigida a ello, ¿no? exactamente. Pero bueno, es muy curioso, ¿no? Porque ese plan de acción BEPS, en esa acción número uno, lo que se dice es, señoras y señores, hemos identificado que la economía está altamente digitalizada, que las rentas no se están sometiendo a tributación y que hay, de alguna manera, una especie de parte de la economía que no paga impuestos. Y eso hay que atajarlo, tanto desde un punto de vista de la imposición directa como la imposición indirecta. Y a partir de ahí empieza un nuevo mundo. Te saco un poquito de la lógica Unión Europea, OCDE, pero sí traigo al razonamiento esas dos realidades para preguntarte, bueno, y en medio de esto de OCDE y también Unión Europea, ¿dónde están los países latinoamericanos? Ujú. ¿Naciones Unidas Sí, está marchando también en esa vía? sí. Vamos a ver, aquí
Esto es como todo, ¿no? Nadie quiere quedarse aislado. Es verdad que Ecuador no forma parte, por poner un ejemplo, no forma parte de la OCDE. Pero Ecuador, si uno analiza la normativa aprobada de los últimos años, es toda normativa que ha sido, vamos a decirlo así, orientada o influida Exacto. por los organismos Y internacionales, de en hecho, particular la OCDE. lo que mayormente ha cambiado en la ley tributaria ecuatoriana tiene que ver con temas como estos, Claro, los de BEPS y demás. exactamente. O sea, Eso es es un mix lo que estamos haciendo desde exactamente. Ecuador. Entonces, Mm. claro, es verdad que tú dices, ¿es Ecuador o forma Ecuador parte de la OCDE? No. Entonces, ¿por qué se influencia? Porque naturalmente no puede estar al margen. Si está al margen, se produce que, bueno, pues todos los, vamos a decirlo así, los tiburones fiscales ven a Ecuador como una víctima. Es decir, vamos a usar de Ecuador para no pagar impuestos. Entonces, digamos, los países en vías de desarrollo no les ha quedado más remedio que, en primer lugar, alinearse con la OCDE. De hecho, han firmado ese instrumento multilateral. Quieren luchar contra el abuso fiscal, quieren luchar contra la evasión fiscal y, al mismo tiempo, desde hace unos meses, desde el mes de noviembre del año pasado, del mes de noviembre de 2023, aparece un nuevo jugador en el terreno del juego, que es Naciones Unidas. Y entonces ahí es donde los países en vías de desarrollo pues quizás se pueden encontrar más a gusto. Pero también procede, si se quiere, de una falta de legitimación de la OCDE de los últimos 40 años para ser la organización líder de la fiscalidad y de la tributación. Entonces, se llega a ese punto porque probablemente países en vía de desarrollo no han visto identificadas sus, vamos a decirlo así, sus necesidades. Sus necesidades eran otras, probablemente sus intereses eran otros, pero no les quedaba más remedio que estar en la OCDE. Naciones Unidas ofrece, o es lo que se dice en estos momentos, un marco fiscal Más internacional cercano a lo que nos interesa en exactamente, América Latina. más interesado hacia los ¿Mm? países en vías de desarrollo. Y si te pregunto, ¿a qué países dirías tú que hay que ponerles o seguirles la pista, especialmente en América Latina? ¿Cuáles los ves más destacables, más interesados e impulsando más reformas en este sentido? Si tú me dices, pon el ojo Sí, a cuál o a cuáles. claro. Vamos a ver, esto es una pregunta complicada, ¿no? Porque cada país tiene al final sus complejidades y, digamos, y tiene su intrahistoria, ¿no? Entonces, pues hay países que quizás tienen unas finanzas más saneadas, otros países tienen menos saneadas, otros tienen unas administraciones tributarias más potentes, más capaces. Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que analizar en su conjunto. Yo creo que hay quizás pues dos países que pueden resultar interesantes en cuanto a su análisis, pero son países muy grandes que a lo mejor pues, no son comparables con Ecuador, pues me refiero a México quizás, o a Brasil, que están en plena reforma fiscal. México lo pongo de ejemplo porque copia prácticamente todo lo que viene de la OCDE. Brasil es un país también muy grande, lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Pues porque están en pleno O momento sea, de por el reformas peso fiscales. económico, ¿no? Sí, México, también, además, la vecindad con Estados claro, Unidos, miembro del Tratado de Libre Comercio de sí. América del Norte, Miem- Brasil, tremendo peso en la México, miembro región, de la OCDE, claro. Brasil también. Es decir, son países que se sienten muy presionados para luchar contra la evasión fiscal. Claro, esos grandes países, si no luchan contra la evasión fiscal, se desmoronan. Y, digamos, eso ya son crisis prácticamente sistémicas, ¿no? Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Pero es verdad que yo creo que los países de la región lo que deben hacer es un análisis de ver dónde están, a dónde quieren ir, y es un momento donde no hay tiempo que perder. Es decir, es un momento en el que hay que llevar a cabo una reforma fiscal, digamos, clara hacia los objetivos país. Ya vamos a ir a las soluciones. Estamos acercándonos casi a la recta final, amigos y amigas. El tiempo vuela realmente en este espacio, pero miren ustedes qué interesante lo que estamos abordando con el profesor Fernando Serrano Antón, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando, y en este contexto, siguiendo el hilo de lo citado antes, has esbozado rápidamente iniciativas multilaterales ante esta emergencia mundial. Eh, ¿Iniciativas unilaterales, alguna muy destacable? ¿Cuál es la receta que están Sí. aplicando? O sea, es difícil identificar un país con recetas infalibles. Aquí al final nos tenemos que quedar con el contexto, nos tenemos que quedar con qué es lo que necesitamos como país, ¿no? Entonces, claro, hay países que no tienen las necesidades de Ecuador y hay países que están en otra situación totalmente distinta porque tienen administraciones tributarias muy potentes, ¿no? Por eso, recetas infalibles no existen. Hombre, yo creo que sí que hay países que de alguna manera, pues, bien, pues por ejemplo, porque tienen muchos recursos
En muchos juego. claro, y entonces se pueden permitir, pues, por ejemplo, Canadá o Australia, por ejemplo, se pueden permitir afrontar la administración tributaria de una forma distinta, ¿no? La idiosincrasia quizás de América Latina con grandes tasas de incumplimiento, por ejemplo. O, claro, eso requiere unas medidas totalmente distintas y unas medidas, digamos, a medida. No En el traje. olvides además en nuestros países más evidente el cáncer de la corrupción, ese matrimonio entre la política y grupos de interés económico Correcto. y la delincuencia también. Bueno, supongo que también enrarece el panorama esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, todo eso lo único que hace es hacer más complejo. Es decir, no puede venir nadie y decir, tengo la solución para sacarnos de nuestra situación financiera como país. No puede haber. Es decir, las recetas empiezan a funcionar a lo largo de los años. Y es verdad que una reforma empieza a funcionar no desde el minuto uno, empieza probablemente al cabo de los años, cuando las normas se empiezan a Cuando aplicar. las evalúas ya Exactamente. en el efecto. Cuando la administración tributaria las aplica o cuando los contribuyentes las aplican, cuando vemos hacia dónde vamos. Pero recetas infalibles, vamos a decirlo así, para todos los países de igual manera, yo no lo termino de ver. Que no se nos enfríe el café. Cielos, Ya quedan pocos minutos. cielos. Bueno, como que para cerrar esta parte que estábamos tocando recién, como que el problema está bastante identificado, pero seguimos ensayando soluciones y no llegan a cuajar las soluciones deseables que serían las que agrupen a muchos países. Hay intentos, hay avances, pero también hay iniciativas unilaterales. Eso me Así parece es. interesante Ujú. hasta este Así lo hay. punto. Y bueno, vamos a la recta final, Fernando. Te voy a pedir unas respuestas tal vez más directas de algunos temas. Em, Parece ser que el intercambio de información se sitúa sobre la mesa como uno de los elementos centrales. Correcto. Y hay varias iniciativas. Me llama mucho la atención la ley FATCA de Estados Unidos, los convenios que están firmando los países para profundizar lo que ya dicen algunos convenios contra doble tributación, otros están aplicando los convenios directamente hasta donde se puede, pero parece que parte del remedio de la solución es esa, ¿no? Intercambio de información. ¿Hay alguna otra estrategia o esa es la que tiene que Sí. profundizarse? No, yo creo que hay varios, digamos, hay varios planes, vamos a decirlo así, ¿no? Uno es el fomento del intercambio de información por parte de todos los países y hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, donde lo que se trata es de estimular a los países para que cada vez sean más eficientes y eficaces en el intercambio de información. Yo creo que es una parte muy importante. Que sin tecnología de punta no se puede hacer tampoco. Claro, Mira tú, ahí dependemos también para ello de la exactamente. O tecnología. sea, el intercambio de información se ha trabajado mucho y yo creo que hay un dato muy importante y es que, igual que hace unos años los estados intercambiaban información, pero se lo intercambiaban de aquella manera, en estos momentos el intercambio de información es con el mismo lenguaje. Como que antes, perdón que te interrumpa, era la excepción. Sí, Ahora casi que se va situando como la regla en ese frente. exactamente, está generalizado. Eso es el Y tema. después tenemos otro elemento muy importante, que es la transparencia. Yo creo que la transparencia ha venido también para quedarse en múltiples áreas, ¿no? Pero tienes transparencia, por ejemplo, para identificar quién es el beneficiario final de una compañía, de quién es el titular real de un activo, de un inmueble, de un vehículo. Transparencia también para saber cuáles son los accionistas de una compañía. Transparencia también para saber si esa compañía tiene actividad económica o no, si tiene sustancia. Que no solo se logra con más intercambio, sino con exigencia de información Exactamente, directa a los evasores. exactamente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien lo que has indicado. Es decir, las compañías tienen unas obligaciones de información muy notables. Tienen que Eh, mejorar las leyes entonces. claro, y además hay otra cosa. Es decir, nadie de estas multinacionales quiere ser identificada como incumplidora. Ellos, digamos, esas multinacionales tienen un riesgo social muy importante si aparecen en el marco de una inspección fiscal o una inspección tributaria. O, por ejemplo, que están utilizando paraísos fiscales. Por ahí ya empieza a haber otro cambio en cuanto a la transparencia, ¿no? La transparencia de decir, bueno, pues yo llevo a cabo una serie de actividades totalmente transparentes y además se las comunico a mis proveedores, a mis clientes, al público en general. Y esas son las nuevas obligaciones
sobre todo de información general y de objetivos de esa. Casi telegráfica la respuesta Sí, ahora. claro. 3 temas en los cuales debe centrarse la administración tributaria de hoy en día. Primero, en hacer cumplir el sistema tributario de acuerdo con las leyes. 1. 2. Lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Y 3. Trabajar en cultura tributaria. Mejorar la ley también para todo esto, ¿no? Efectivamente, hay que mejorar la norma, porque si la norma es confusa y crea incertidumbre, el inversor huye. Un consejo para el asesor tributario, Em, sea abogado o no, porque ujú, esto es sí. multidisciplinario, ¿no? Lo único que se le puede decir, que seguramente ya lo cumplen de por sí, pues es responsabilidad, transparencia y, y aplicar las normas tal como están. Los experimentos normalmente siempre llevan al fracaso. En este contexto, Fernando, ¿cómo ves tú el rol de las universidades que forman a abogados, a auditores, administradores, ingenieros en finanzas, economistas? Porque en este contexto de evasión tributaria, de mucha corrupción en muchos países, se ha cuestionado mucho a profesionales que parece que se han formado básicamente para asesorar eh, hacia esquemas, para llevar a los clientes hacia esquemas que, digamos, salten la norma, que violen la norma, ¿no? Entonces, ¿qué, Sí. qué esperas tú de la universidad en general hoy en día en este frente, en este tema? Yo creo que hace una labor fundamental no solamente de enseñanza, de derecho, de economía, de lo que sea, sino una labor fundamental en cuanto a los valores de una sociedad. Entonces, la universidad al final es el alma mater. La universidad al final es el ombligo de todo profesional. Y entonces la universidad al mismo tiempo tiene sus obligaciones. Unas obligaciones que le hacen ser responsable de esos valores que se transmiten a quienes estudian en sus aulas. Sea pública o privada. Sea Ahí no hay pública o diferencia privada, en no esa hay misión. diferencia. Y yo creo que es una labor fundamental en una sociedad. ¿Por qué? Pues porque las élites proceden de las universidades. Y esas universidades tienen la responsabilidad, no solamente frente a las élites, sino también frente a una labor, vamos a decirlo así, de popularización de lo que serían los valores de una sociedad. Por lo tanto, yo creo que la universidad está obligada, y yo creo que lleva un papel muy importante, pues eso de no solamente transmitir conocimiento, de enseñar, sino también de hacer crecer a esos alumnos en los valores que hacen a una sociedad, pues eh, una sociedad avanzada, una sociedad donde se reconocen los valores de justicia, los valores de seguridad, los valores, pues de, ¿por qué no decirlo también?, de avance y de ambición de una determinada sociedad, ¿no? Por lo La tanto, universidad tiene que formar también mejores ciudadanos, ¿no? sin duda. Ello condensa todo esto que nos estás diciendo. Ya para cerrar esta entrevista, este diálogo tan rico con Fernando Serrano Antón, quiero pedirle a Fernando, toda vez que vuelve luego de 5 años a la universidad, que te reconectes ahora sí ya totalmente con nuestra comunidad universitaria, con un pequeño mensaje precisamente para ellos, para los estudiantes, los docentes, los funcionarios, que hacemos el día a día de este proyecto académico. Bueno, yo lo primero que diría es optimismo. Yo creo que tanto para los docentes como para los alumnos hay que ser optimistas. Las cosas pueden ir bien o mal, pero lo que es evidente es que hay que abandonar el pesimismo, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que enseñar por parte de los docentes, pero lo que es evidente es que todo cuesta, todo lleva su esfuerzo, pero al final también tiene su recompensa. Así que, rector, mis felicitaciones porque la Universidad Andina sigue haciendo el papel que ha llevado haciendo durante tantos años y a los que naturalmente me identifico. Bueno, gracias a la comunidad universitaria y de manera especial a los docentes que colaboran en nuestros programas. Uno de ellos, nuestro querido invitado del día de hoy, él ha sido Fernando Serrano Antón, dialogando con nosotros sobre un tema muy importante que no solo afecta a nuestro país, sino a muchos países en el mundo, es este de la evasión y el fraude tributario, la afectación de los evasores a los estados, lo cual se traduce en menos atención
a los ciudadanos. Así que Fernando, te agradecemos nuevamente estar con nosotros acá compartiendo. Te agradezco por este espacio también en Un Café con el Rector y espero que, bueno, esto simplemente sea un alto en el camino de nuevas ejecutorias y de nuevas visitas posteriores que hagas a nuestra casa de estudios. Gracias. Estaré encantado. Muchas gracias. A ti, gracias.